Queridos amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este segundo episodio de una nueva serie de entrevistas al profesor doctor Lorenzo Peña y Gonzalo, español. El propósito o el objetivo de esta nueva serie de videos es trazar la evolución intelectual de nuestro invitado. En el episodio pasado, el primero, empezamos a conocer un poco más de su biografía. Lamentablemente, el tiempo no fue suficiente como para terminar el cuestionario que estaba planificado. De modo que en este segundo episodio vamos a terminar aspectos de su biografía como un paso previo para luego avanzar a su desarrollo intelectual. Tenemos en mente hablar sobre su década del periodo revolucionario, luego su dedicación a la lógica, la ontología, filosofía del lenguaje, teoría de conocimiento y el, en una siguiente etapa su viraje a la filosofía del derecho desde mediados de los 90. Llegaremos a los años que están decurriendo para terminar luego con una visión al futuro. ¿Cuáles son sus proyectos o los cuales está en marcha? Bienvenidos a todos, bienvenidos, querido Lorenzo, te doy las gracias por dedicarnos estos minutos a compartir, dialogar contigo. Muy amable. Al revés, yo te agradezco, Marcelo. Muchas gracias, Lorenzo. Eh, una primera pregunta para arrancar el episodio de hoy tiene que ver con el tiempo libre, con los hobbies. Tú nos dijiste en el episodio anterior que prácticamente tu día transcurre en la lectura, la meditación, la escritura, básicamente en temas filosóficos o de pensamiento político. Pero cuando tú quieres un poco descansar de eso y hacer otras actividades, ¿a qué te dedicas, por favor? Bueno, vamos a ver, evidentemente ese tipo de actividad extra académica, bueno, en mi caso ya no es académica porque no tengo ninguna vinculación académica, pero vamos, extra filosófica, extra teorética, eh, mm, bueno, extra científica. eh, Fuera de eso, lo que yo hago ha ido variando, evidentemente, con el tiempo. Durante unos años, al volver a España y hasta finales de los 90, yo me apasioné por la bicicleta y le dediqué demasiado tiempo. Ahora a veces pienso que bueno, invertí un tiempo excesivo, porque claro, se lleva mucho la bici de carretera. Yo me subía a puertos de montaña cercanos a Madrid. Bueno, fueron unos años y también el periodo que estuve en Canberra, el medio año, también allí casi todos los días, la mayor parte de los días daba una vuelta en bicicleta bastante grande y no como lo de Madrid, porque claro, allí no hay montaña, pero... Y luego eh, eso cesó paulatinamente, paulatinamente, sobre todo porque le cogí miedo, o sea, me fue dando miedo. Quizá mis propias fuerzas físicas disminuían también y sobre todo coincidió con el periodo en que estuve estudiando la licenciatura jurídica y entonces el trabajo en el CSIC, los trabajos filosóficos, las publicaciones filosóficas y encima el estudio de la licenciatura jurídica no me dejaban tiempo para eso. Entonces fue evolucionando y esa evolución pues eh, ha ido haciendo que durante un tiempo yo quería compaginar varias actividades, digamos, extraprofesionales, mantener
mi conocimiento de idiomas. Yo el alemán nunca lo dominé bien, pero el, el poco que conocía lo quería mantener leyendo literatura en alemán. Es decir, un día por semana. Incluso durante un tiempo también quise mantener mi latín, mi griego, leer un día por semana un texto en latín, un texto en griego, otro en italiano, Bueno, y, y eso poco a poco se ha ido eliminando porque no me da de sí el tiempo. Y sí, recientemente todavía he querido, he querido mantener mi italiano leyendo novelas de eh, Alberto Moravia, por ejemplo, y otras, pero, pero bueno, no, también eso, no sé, hace ya yo creo que 2 años o así que no lo hago. De manera que prácticamente mi campo de actividad se ha ido restringiendo a, a, a las lecturas de historia. Ahora, por la fuerza del imperialismo del inglés, nos guste o no, el 80 o el 90% de lo que leo es en inglés, pero bueno, me gusta también leer cosas en español, sobre todo de historia, de literatura, muy poco. Yo nunca fui muy aficionado a la literatura, pero bueno, y cuando he leído ha sido más bien del siglo XIX. La más reciente, pues no me atrae o no la conozco. Y, y luego, pues aparte de leer, sobre todo libros de historia, pero también de otros temas, de biología, de, de, por supuesto, de teoría política. Bueno, aparte del ámbito de las lecturas, que para mí no hay una frontera estricta entre lo que es leer filosofía o derecho y lo que es, por ejemplo, leer teoría política, dónde empieza y dónde acaba lo que podríamos decir actividad académica o lo que es hobby. No hay frontera. Bueno, aparte de eso, también me gustaría ver de vez en cuando películas antiguas, porque de nuevo el cine moderno no me ha traído, de las del blanco y negro, del realismo italiano, pero primero son difíciles de encontrar. Yo he encontrado en YouTube alguna y la he visto con mucho gusto, pero también para mantener mi italiano, pero que es el único idioma que, lejos de perder, he avanzado en él. Pero bueno, más que eso me limito, por ejemplo, a una, una programación de la televisión italiana, un giorno in pretura, pero pasan muy pocas al año, 6 episodios al año, una cosa así, o 7, bueno, que es sobre temas judiciales, pero reales, no como las series norteamericanas que son temas judiciales pero ficticios. Esto no, estos son filmaciones resumidas, claro, de juicios reales, y he aprendido muchísimo, pero que he aprendido incluso cómo hablan el italiano en dialectos de Sicilia, de Calabria, inmediata. Yo no los entiendo. Cuando hablan su dialecto, hay subtítulos porque el italiano normal tampoco lo entiende, pero he visto giros del español parecidos al español, curiosamente muy distintos de. Bueno, y miro vídeos, eh, pero no vídeos.
de lo que se podría considerar de diversión o de entretenimiento, sino documentales, vídeos históricos, bueno, eso de vídeos históricos, a veces la historicidad se puede cuestionar porque se basan en imágenes de la época, en fotografías de la época comentadas, a veces en entrevistas, muchas veces, sobre todo es un estilo inglés, de entrevistas a historiadores, pero bueno, a veces está ambientado, ves un poco los lugares donde tuvieron lugar los acontecimientos. Bueno, pero eso muy poco. O sea que el 90% de mi tiempo libre pues se va en las lecturas, sobre todo en leer. Leer lo que más puedo, que es poquísimo en comparación con lo que me gustaría, claro. Como siempre, la vida da para poco. Así es, así es. Gracias, querido Lorenzo. Pasemos a otra pregunta. Hablemos nuevamente sobre tu carácter o personalidad. Ya nos has contado algo en el primer episodio, pero quisiera que nos enfoquemos en las causas, en los factores que tú crees tuvieron una incidencia más o menos directa en la formación de lo que tú eres o lo que has sido. Y por supuesto, puesto que el carácter no es algo fijo, estable, sino que es dinámico, cambiante, quisiera por favor que nos expliques cómo tú ves que ha cambiado tu carácter. Y finalmente, dentro de este conjunto de preguntas, también me quisiera que tú nos digas si es que en alguna medida o de algún modo las lecturas filosóficas que tú hiciste tuvieron alguna influencia en la formación de tu ser. Ten la bondad. Vamos a ver, empiezo por lo último. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que ninguna lectura filosófica ha, ha determinado en lo más mínimo mi carácter, mi modo de ser, mi personalidad. Quizá más que las lecturas filosóficas, podríamos hablar de la vida de los filósofos, pero bueno, ha habido filósofos cuya vida me ha interesado, me ha apasionado, he leído biografías suyas. Durante un tiempo fue Hegel, leí en mi juventud muy hegeliana y, bueno, incluso cuando digo juventud, pues llego hasta los 30 años, más o menos. Mm, Fui tan entusiasta de Hegel que leí muchísimo de su vida, de su carrera y mm, bueno, traté en cierto modo un poco un modelo para mí. Digamos que no ha sido nunca el modelo que ahora se habla mucho de eso, del modelo de que para escoger una carrera, por ejemplo, de científico, uno tiene que tener un modelo que lo inspire para imitar. Bueno, yo no creo que nadie seriamente quiera ser un Einstein o un Newton si es que se dedica a la física o un Gauss porque las circunstancias son tan distintas y todo. Pero vamos, sí, de algún modo eh, con Hegel me veía puntos de contacto, no solo en la filosofía, puesto que yo tendía, eh, no absolutamente, pero sí de manera muy fuerte a admitir muchas de las ideas filosóficas de Hegel, pero incluso con su vida en alguna medida. Con Leibniz, Leibniz es otro de mis ídolos, pero al mismo tiempo mi vida no tiene nada que ver con la de Leibniz. Yo no me vería nunca como cortesano
consejero áulico de un monarca en los ambientes nobiliarios, como él lo hizo. Bueno, era la situación de su época y él consideró que así podía influir positivamente en en la mejora de la sociedad humana, como mucho tiempo después Voltaire y tantos otros, más también lo mismo. Bueno, yo no, eso sería para mí absolutamente impensable y contrario a toda mi trayectoria y mis convicciones. Pese a mi estima, mi admiración, mi fervor por la misma. O sea que si algo hubiera podido influir sería la vida de los filósofos, pero yo creo que tampoco. Y sus doctrinas, sus lecturas, pues no, no porque no por haberme entusiasmado con el sofista de Platón o con el, los ensayos de Teodicea de Leibniz o con el libro de Nicholas Rescher, eh, Many Valued Logics, por ejemplo. Nada nada de todo eso ha determinado para nada mi carácter. Yo pienso, pero claro, eso habría que verlo desde fuera, no como yo personalmente lo veo. Yo pienso que mi carácter, mi modo de ser, mi temperamento, mi personalidad ha cambiado poquísimo desde mi adolescencia y fue determinado, vamos a ver, tú conoces el debate que hay entre quienes consideran que la inteligencia y la personalidad son esencialmente congénitas, innatas, y quienes piensan que son determinadas principalmente por el medio. Bueno, siempre, la verdad, siempre me he inclinado a la segunda opción. Creo que los dotes, las cualidades innatas son muy relativas. Pero en mi caso, esa circunstancia del nacimiento de la que te hablé, que no es genética, pero que sí es innata, eh, puede haber sido muy determinante o determinante de mi autismo. Y evidentemente ese autismo es un factor, no el único, porque hay autistas de muy diversas personalidades, pero yo pienso que es un factor que ha estado siempre muy condicionante de todo lo demás. Ahora, luego otros factores, pues fueron toda esa vida en mi adolescencia de sufrimiento, de sufrir la persecución, el acoso, la humillación. Otro padecimiento simultáneo que fue vivir bajo la tiranía militar fascista de Franco, pero con una conciencia, porque muchos han vivido y no han tenido, no lo han sufrido igual, pero, pero yo sí, es decir, que eso me hizo sentirme oprimido, porque además en la enseñanza secundaria era obligatorio seguir cursos de formación política que impartían justamente los militantes de Falange, o sea, del partido fascista oficial. Y claro, otros fueron y no les afectó, pero yo lo viví como una opresión, siempre estuvo, y desde muy pronto, desde los 10 años, yo sabía que era un enemigo del régimen, un opositor, y que mis ideas tenía que callarlas, disimularlas,
alguna vez me fui un poquito de la lengua y ya tuve mala repercusión. O sea que tenía que vivir bajo esa presión, a lo cual se debió también el que a una edad muy temprana, impropia de mi edad, a los 9 años, leí una novela de Pearl Buck, que es la gran escritora norteamericana que vivió en China, que ha escrito mucho sobre China, La Buena Tierra. Creo que fue su primera novela. Bueno, es una novela durísima que cuenta el dominio imperialista sobre China y la China semifeudal de los terratenientes, el hambre, la, la postración. Y claro, eso despertó en mí una conciencia, hombre, a los 9 años, muy, muy exigua, muy tenue, muy incipiente, muy inconsecuente, pero que posteriormente, por los acontecimientos, sobre todo enseguida, yo empecé a interesarme por la política internacional y eso determinó ese factor también que políticamente me ha situado siempre, siempre, incluso durante los años de mi militancia revolucionaria, una situación muy minoritaria, porque esa, eh, eh, digamos, esa dedicación mía a la causa del tercer mundo, de de los pueblos, de los países subdesarrollados, de- sobre todo de África, inicialmente de Asia también, por supuesto de América Latina, como no. Bueno, fueron rasgos que al menos en la medida en que yo los tenía, pues no eran compartidos por ni siquiera en ese periodo por mis camaradas. Bueno, todo eso, el hecho también de que yo me refugiara como alternativa, como terreno en el cual yo podía desarrollar mi personalidad y no sentirme eh, postergado, humillado, mm, por debajo, que fue el estudio, la cultura, la lectura, el saber. Bueno, pues también eso ha determinado un carácter de mi personalidad. Y evidentemente todo eso junto, el hecho quizá de que mis padres por una serie de circunstancias tenían poquísimas relaciones con poquísimas amistades, y eso determinó que yo desde la adolescencia, como digo, pues fuera muy solitario, disfrutaba más encerrado en casa leyendo. Cuando yo salía era porque me obligaban, y yo era muy obediente, ¿eh? Durante todo ese periodo hasta la tardía adolescencia, entonces, bueno, me obligaban a visitar a unos primos que que a mí ni me iban ni me venían, no me sentía, o me obligaban a mi padre a ir al campo los domingos. Bueno, yo obedecía y lo hacía por obediencia, pero a mí no me apetecía nada ese tipo de cosas, ¿no? Mm, Todo eso determinó que posteriormente pues yo fuera también muy tímido, muy introvertido, muy poco sociable, mis hábitos evolucionaran en un sentido muy particular. Cuando me hice vegetariano, eso entonces estaba muy mal visto. Es decir, que tú no podías ir a una comida, solamente decir, yo quiero comida vegetariana, primero porque no te la daban y segundo porque los comensales empezaban a decir, ah, bueno, pues tú tienes mala opinión de quienes comemos carne. Yo no quería entrar
ningún tipo de discusión, ¿verdad? Yo soy vegetariano, los que no lo sean, bueno, pues son dueños de sus opciones y, bueno, yo me hice vegetariano por motivos éticos, porque, porque me horripiló eso de comer. No vino súbitamente, fue, fue en realidad mientras hacía mi tesis doctoral en Bélgica, cuando adopté esa fórmula, o sea, a los 30 y varios años. Y, pero bueno, a partir de ahí, pues eso también me hizo retraerme, no querer comer con nadie, no querer participar. Vale, y, por ejemplo, en España es impensable que en el medio académico, por ejemplo, no quieras participar en las comidas. Porque claro, si yo iba a Inglaterra, como pedía comida vegetariana, perfecto. No había, porque además varios de el periodo en que estuve en Australia, lo mismo, porque además unos cuantos de mis colegas allí eran vegetarianos, o sea, pero en España había ese problema y bueno, todo eso. Entonces, todos esos rasgos de mi carácter, mi modo de ser. Otro rasgo que seguramente me viene de ahí, en parte, pienso, es mi obstinación. Yo soy muy obstinado, muy testarudo, muy pertinaz. Eh, hay gente que es, eh, conocido a muchos, que son veleidosos en sus opiniones. Bueno, por ejemplo, hoy dicen negro y mañana blanco. O, o hoy te quiero y mañana no te quiero. Y pasado mañana te vuelvo a querer y, y les gusta. eh, Bueno, te puedo contar anécdotas hasta en un tribunal en que estuve, por ejemplo, sobre el mismo candidato, un miembro del tribunal, un día emitía una opinión y al día siguiente otra. Yo no, yo soy indeciso, no me gusta precipitarme en tomar una decisión o adoptar un punto de vista. Cuando lo adopto, soy muy recalcitrante, incluso frente a argumentos contrarios, frente a objeciones contrarias. Y esto puede ser un poco irrazonable porque a veces hay objeciones muy fuertes y te pueden objetar que, que bueno, eso, eh, mm, que hay motivos para no mantener esa opción. Y es verdad que yo al cabo del tiempo medito, reflexiono para mis adentros. O sea, cuando estoy solo y recapacito, pero eso se lleva un tiempo que voy digiriendo mis, los argumentos, eh, y puedo cambiar de opinión y lo hago. De hecho, en muchas materias filosóficas y otras, a lo largo de mi trayectoria, ha habido cambios, generalmente más por mi propia autorreflexión que por las objeciones que se me han hecho, pero es verdad que algunas objeciones, recapacitando después en ellas, me han llevado a cambiar. Pero de momento es verdad que yo como soy obstinado, cuando opto por una vía de investigación, pues tengo esa, esa tendencia. Otros, en cuanto encuentran dificultades o, o le ven problemas a lo que han emprendido o,
o ven que el ambiente no es favorable, pues se echan atrás y están dispuestos a buscar otra senda o otra disciplina o otra temática. Y yo no, yo persisto, soy muy persistente, quizá demasiado. O sea, yo comprendo que seguramente en el término medio está la virtud y que mi obstinación puede ser excesiva, pero yo pienso que es otro rasgo de mi carácter que, de nuevo, yo diría, cuando empecé a darme cuenta pues no sé, desde luego a los 11 o 12 años ya era así y, y pienso que se ha mantenido. O sea que yo he cambiado muy poco, lo cual seguramente no es un motivo para ufanarse, porque quizá sería mejor tener una manera de ser más dúctil, más propicia al cambio. Otra cosa también por esa obstinación es eh, lo reacio que soy a cambiar y por tanto lo poco adaptativo. La vida, la vida, como dice Nicolai Hartmann, se caracteriza por azotarnos con lo imprevisible, desde luego lo imprevisto, en todas las facetas, y ante yo tengo una manera de operar rutinaria, muy adicto a, a mis paradigmas, mis opciones, mis programas de trabajo o mi- y cuando surgen novedades que desafían esa, esa línea en cualquier aspecto, bueno, pues yo hay que cambiar. Y yo tardo, tardo bastante en ajustarme y a veces no me ajusto, persisto, aunque esté condenado al fracaso. Eso hace también que muchas veces, claro, por ejemplo, mi carrera académica ha afrontado muchísimos obstáculos, todo, todo tipo de obstáculos imaginables, mi propio pasado revolucionario, del cual no he abjurado, porque si hubiera abjurado de él, bueno, eso podría no ser obstáculo, pero yo nunca he abjurado de ese pasado. No es que mantenga las mismas ideas, pero de ningún modo he abjurado de los ideales e incluso considero justificado esa vía, dadas las circunstancias de España en aquel periodo. Bueno, eso ya es un obstáculo. Otro obstáculo, mi propio temperamento, aislado, escaso don de gentes. Bueno. Otro, mis ideas, muy minoritarias, mis ideas filosóficas, lógicas, muy minoritarias también en el plano jurídico, cuando he pasado a la filosofía jurídica, esa opción del derecho natural que muchos consideran propia de algún siglo pretérito, pero no de nuestra época. Bueno, todo eso son obstáculos, ¿verdad? Pero también es un obstáculo el que yo no haya sido, no, no haya adaptado mi programa de trabajo, mi orientación, la propia terminología. Por ejemplo, con el derecho natural me dijo un colega, bueno, pero si quieres que te hagan caso, tienes que cambiar de denominación, tienes que llamarlo de otro modo. Bueno, pues yo no lo he hecho. No lo he hecho porque considero que eso es chantaje. No, no estoy dispuesto a someterme a ese chantaje de que para que me lean o me citen tengo que llamar las cosas por su nombre, no llamar al pan pan
ya el vino, sino de otro modo. Bueno, pero claro, eso no deja de ser otra faceta más de esa testarudez, de esa obstinación mía, que bueno, tiene su lado positivo y tiene también su lado negativo. Ya, muchas gracias, querido Lorenzo. Saltémonos años en tu vida y lleguemos a tu jubilación del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, en el 2014. Tú fuiste agraciado con 4 años más como profesor honorario, pero definitivamente en el 2018 ya estuviste separado de tu trabajo. Tú nos cuentas que fue un golpe durísimo en tu vida, muy doloroso. Discúlpame si traigo esto como un aspecto negativo en tu vida, pero quisiera que nos cuentes cuál fue tu experiencia, tus sentimientos en ese periodo eh, de finalización de tu carrera académica. Bueno, la verdad, es decir, para mí mi vida se componía de dos facetas. Una, mi mujer, que es la que le da sentido y a la cual estoy unido desde 1963, o sea, eh, mm, 50 y no sé cuántos años, 50 y unos cuantos años. Bueno, bien, pero la segunda faceta era mi actividad científica, filosófica, académica, de escritura, pero también de publicación, de transmisión. Do- lo que yo hubiera querido ser era profesor universitario, pero por las circunstancias de la institución académica española, la endogamia, yo es verdad que tuve la suerte de entrar en la universidad al volver a España, que fue un milagro, pero después fue muy difícil o imposible consolidar mi presencia en la universidad y se me ofreció la alternativa del Consejo de Investigaciones, dedicarme a tiempo completo a la investigación, lo cual para muchos sería un sueño, ¿verdad? Una, una bicoca, una sinecura, eh, pero a mí no, porque me gustaba enseñar, yo quería transmitir. Bueno, en el consejo, con todo, tuve algunas ocasiones de enseñar a un número selectísimo de estudiantes que obtenían una beca estival y yo dirigía su trabajo de iniciación a la investigación. Ellos escogían libérrimamente la temática, pero yo los ayudaba, los orientaba en lo que ellos quisieran. O sea, yo no imponía ningún programa de lecturas, pero venían a verme. Bueno, y yo creo que quedaron todos encantados, yo también. Fue una satisfacción. Y bueno, también la vida académica en el CSIC implicaba participar en seminarios, organizar el propio seminario mensual de jurisprudencia lógica sobre los derechos humanos, dirigir un, eh, un simposio anual que hacíamos sobre la razón jurídica y que de hecho animaba yo, es decir, era yo el que seleccionaba los invitados, el que animaba los debates, bueno, y eso se llevaba muchísimo esfuerzo y impartía algunas conferencias, muy pocas porque quizá por ese carácter mío, por la rareza de mis ideas, la verdad es que yo recibí pocas invitaciones, pero vamos, sí recibía y recibí muchas más para ser miembro de
tribunales de tesis doctoral, no sé cuantísimas tribunales. Era un trabajo un poco duro, desagradable, porque bueno, es muy arduo tener que leerse a fondo una tesis y prepararse para discutirla, no ir para ocupar un sitio en el tribunal y emitir un voto, sino para participar en el debate, debatir con el doctorando, bueno, en todo eso. Pero al mismo tiempo era satisfactorio porque era una contribución que yo hacía. Bueno, participaba también en otros simposios. Es verdad que eso fue reduciéndose. Al principio me gustaba muchísimo asistir a congresos científicos en otros países y luego se me fue haciendo más cuesta arriba pero bueno, esa era toda mi actividad. Y, y bueno, otras cosas de ese estilo, ¿verdad? Y yo sabía que con la jubilación, eh, si no era, si no me concedían el estatuto de profesor honorario, todo eso terminaría súbitamente. Otra cosa más también, a través de todos esos vínculos, yo tenía posibilidades de publicar. Porque incluso en esta época en la cual teóricamente todas las publicaciones se hacen peer reviewed, es decir, bajo revisión por pares, de hecho, el contacto, la vinculación son muy importantes para que te publiquen, sobre todo en mi caso, que me va más publicar libros o contribuciones a libros que son escritos más extensos que un artículo que te van a limitar a 18 páginas y en lo cual tengo, vamos a ver como todo lo que yo tengo que decir se imbrica una lógica no estándar, con una metafísica no estándar, con una teoría, con una filosofía del lenguaje no estándar, con una filosofía jurídica no estándar. Claro, siempre dices una lógica deóntica no estándar, te pueden decir, no, pero eso es imposible por lógica. Bueno, si yo quiero explicarlo un poco, algo tengo que remitirme a otra disciplina en la cual también mis ideas difieren un poco de las usuales, ¿verdad? De las estándar. Y, y por eso me van más escribir monografías. Claro, eso es muy difícil porque lo mío es escribir monografías de 40 o 60 páginas. Eso es impublicable porque no es un libro, aparte que la experiencia me ha enseñado lo dificilísimo que es publicar libros. No llega a ser un libro, pero no te lo van a admitir como artículos. Pero si yo coordino una antología, soy el coordinador, puedo meter en ella una contribución puesto que yo no limito a nadie como coordinador el tamaño de su contribución, ellos se autolimitarán, pero yo no pongo límite. Entonces yo mismo puedo escribir las 40 o 50 páginas si es menester, ¿verdad? Bueno, pero claro, todo eso yo sabía perfectamente que era gracias a esos vínculos. Terminar la vinculación con la institución académica era poner fin a todo eso. Y cuando bueno, también, claro, evidentemente una pérdida de ingresos, porque la jubilación supuso para mí la mitad, percibir una pensión de jubilación que era la mitad de los emolumentos que yo percibía. Es verdad que esos emolumentos los percibí muy poco tiempo, porque fue la acumulación de una serie de ascensos
que había ido obteniendo, y en realidad los emolumentos más altos los obtuve 8 meses, los últimos 8 meses, pero de lo que entonces obtenía a la pensión de jubilación, la mitad. Bueno, eso evidentemente también era un problema, hay que adaptarse, no se adapta, pero en fin, no deja de ser un problema en la vida. Pero, pero bueno, por lo menos yo, si me concedían lo de doctor honorario, yo esperaba continuar con todo lo demás. Y me di cuenta de que no. El propio CSIC, al concederme el estatuto de profesor honorario, limitó muchísimo ese tipo de actividad. Por ejemplo, eso de dirigir la investigación, la iniciación a la investigación de jóvenes de los últimos años de la licenciatura se terminó, no me lo permitieron. El acceso en el momento en que se está digitalizando toda la producción, bueno, pues el acceso al, a la producción digital no, se me negó. Podía ir a la biblioteca al libro físico. O sea, como yo decía, sí, al libro Gutenberg puedo ir, pero al libro del siglo XXI no puedo ir. O al artículo del siglo. Bueno, eso lo, lo llevé mal y también, de hecho, eh, pues dejé de ser invitado a tribunales de doctorado. ¿Por qué? Porque dejé de figurar en la... El CSIC tiene una lista de su personal científico y los profesores honorarios no están en esa lista. Con lo cual, si alguien quiere decir, bueno, vamos a buscar a quien esté en activo, no, es decir, y de hecho la gente no sabía qué, qué era exactamente eso de profesor honorario y bueno, total que eso redujo. Y luego además, bueno, es más complicado el asunto, pero la perspectiva para pedir una renovación estaba condicionada a que yo fuera codirector de un nuevo proyecto de investigación, pero sencillamente yo no podía ser director único de ese proyecto por estar jubilado, pero tenía que buscar un codirector y no hubo acuerdo sobre la temática y yo propuse un tema, pero no, al no haber acuerdo, pues yo pensé que no tenía sentido hacer más esfuerzos y que no me valía la pena y era preferible cuando caducara ese periodo de profesor honorario en diciembre del 18 poner fin y quedarme en mi casa, como, como así ha sido. Poco después vino la pandemia y bueno, pues eso ya todavía fue otro factor que, que acentuó ese enclaustramiento. Bueno, esos eran los motivos. Y efectivamente ha sido una frustración que, claro, tiene su lado positivo, ¿eh? Porque, porque, claro, yo al mismo tiempo soy libre. Si estás metido ahí en una institución académica y además cada vez más, ahora, por ejemplo, el CSIC ha creado un comité de ética. ¿Qué quiere decir? Que yo, cada acto que hiciera o cada participación en un seminario, esto mismo, esta tendría que someter al comité de ética si es ético o no participar en una entrevista. Yo no sé muy bien. Bueno, otra serie de trabas burocráticas
cada vez mayores, eh, bueno, de preocupación por si tu informe va a ser bien evaluado o mal evaluado, o te van a denegar la... Bueno, estoy libre de todo eso, o sea que sí, tiene su lado positivo y ahora, hoy, la verdad es que sí, yo, digamos, primero no me dan a elegir, por lo cual no tiene sentido decir preferiría seguir en activo o prefiero estar jubilado. Pero bueno, hoy le veo los aspectos positivos y, y bueno, pues estoy bien adaptado a mi situación. Perfecto, muchas gracias, querido Lorenzo. Y tengo otra pregunta que tiene que ver con la opinión que tú tienes de tu recorrido. En un par de años vas a cumplir 80 y desde tu primera publicación como joven revolucionario alrededor de los años 65, 67, tenemos un poco más de 50 años de producción académica. Quisiera, por favor, que tú nos cuentes, si es que es posible, qué valoración u opinión haces de tu propia vida. La verdad es que es una pregunta comprometidísima porque ser juez de sí mismo es es seguramente de escaso valor. La opinión que yo tenga de mí mismo, no sé qué valor tiene para los demás, porque, bueno, creo que uno generalmente tiende a valorarse positivamente. Eh, por ejemplo, se ha hecho una, un sondeo de cómo se valoran los profesores universitarios. Y claro, el 60, 70, 80% se consideran por encima de la media. Como eso no es posible que sea así, lo curioso, lo curioso es ese 20% o 30% que se consideran por debajo de la media, porque claro, tener esa opinión de sí mismo, yo pienso que debe causar, no sé, una especie de sonrojo, bueno, de dificultad para vivir la propia vida académica. Hombre, ¿qué opinión tengo? Yo pienso que tengo un palmarés académico muy significativo, muy destacado, milagrosamente, porque la verdad es que sin un milagro o una serie de milagros es casi imposible. Se puede decir, bueno, pero está tu talento, tu esfuerzo, tu empeño, tu tenacidad, eh, tu eh, intensidad en el estudio. Bueno, todo eso está muy bien, pero eso si no hubiera sido el concurso de circunstancias aparentemente fortuitas e imprevistas de personas que inopinadamente lo han valorado de manera positiva, circunstancias que han propiciado, por ejemplo, mi entrada en el CSIC, en un momento de mi vida dificilísimo en que veía muy próximo el fin de mi docencia universitaria sin alternativa ninguna, o el mero hecho de que al volver a España lo hiciera sin conocer a nadie, digamos, salvo mis familiares, a nadie, sin tener ningún vínculo académico en un país como España,
en el que todo se decide por amistad y por clientelismo académico. Bueno, pues hubo encuentros fortuitos, circunstancias fortuitas, bueno, así que milagrosamente yo pienso que tengo ahí detrás un palmarés. Creo que además ese palmarés es, y eso es lo principal, he hecho contribuciones, pero claro, valorar esas contribuciones académicas en el plano de mi sistema de lógica, de mi sistema de metafísica, de mis pequeñas contribuciones en otros campos, como la teoría del conocimiento, la historia de la filosofía, el- muy poco ética, pero algo, un poquitín, bueno, metaética más bien diríamos, y luego en el plano de la filosofía política y jurídica, ¿qué valor tienen? No me, creo que no me incumbe decirlo a mí. Personalmente, es decir, eh, si me pregunta alguien, ¿te sientes satisfecho? ¿Estás contento de haber escrito eso? Pues sería totalmente insincero y si dijera, y mentiroso si dijera no, o yo, bueno, lo veo de un valor muy pequeño, sí, sería una modestia, una humildad que sin duda es una virtud de la cual yo carezco y sí creo que he hecho aportaciones significativas, que han tenido un impacto muy limitado, porque también eso es verdad. Es decir, que pienso que esas contribuciones, claro, quizá también por ese ir tan en contra de las opiniones estándar y de la terminología estándar y de los paradigmas establecidos en tantas cosas, ser tan heterodoxo en tantas cosas. Claro, eso es un hándicap, eso dificulta que te reconozcan las propias circunstancias de mi vida, mi temperamento, mi carácter. Todo eso ha dificultado, sin duda, eh, pero yo pienso que en otras circunstancias académicas esa labor habría tenido más reconocimiento y mayor impacto. O quizás se lo hubiera escrito en inglés, porque yo escribí bastantes cosas en inglés en la... Bueno, también otro factor que ha dificultado es que yo hice mi tesis en francés y durante unos años yo, de nuevo, por inercia, por no adaptarme, no supe ver que el francés había dejado de ser una lengua internacional. Yo seguí escribiendo durante una parte de mi carrera académica una serie de trabajos en francés. Yo pensaba que el francés, como lo había sido 20 años antes, era una lengua académica internacional. Y luego me di cuenta de que no. Los propios franceses, cuando quieren dar una proyección internacional a lo que escriben, lo escriben en inglés o lo traducen al inglés. Entonces, claro, que una parte de mi obra esté en francés y no de la menos importante, que, que haya escrito poco en inglés y mucho en español, dado que en los países de nuestro idioma, desgraciadamente, se lee mucho más lo escrito en inglés, lo que venga, sobre todo de Estados Unidos, que lo escrito en el propio idioma. Es decir, que cualquiera de nuestros países, el Perú, Argentina, Chile, Colombia, España, en la propia España se lee más en muchas disciplinas, se lee más lo escrito en Inglaterra que lo escrito por un colega de otra universidad española a quien apenas se conoce o
se lee poco, ¿no? Claro, esta serie de factores, de circunstancias, creo yo que han limitado, pero bueno, eso está fuera de mi control. Yo no he programado nunca, porque hay quien nació, ahora los jóvenes están muy obsesionados por su carrera, porque es difícil, saben que van a tener que enfrentarse a a unos filtros durísimos, con una competencia. Cuando yo era joven no vivíamos en ese ambiente competitivo. Ahora dos muchachos que estudian el doctorado y se sientan al lado, se ven como competidores el uno del otro, porque saben que cuando se va a convocar una beca, será el uno, serás tú o seré yo. Claro, eso crea un ambiente un poco más enrarecido, un poco, un mucho. Bueno, entonces planifican. Yo sé de quienes desde muy joven, veintipocos años, planifican su futuro y dicen voy a seleccionar las revistas de impacto, otra de las cosas de la gestocracia de nuestros días. Bueno, pues voy a enviar mis trabajos solo a revistas de impacto. Entonces, tendré 10 rechazos, pero a lo mejor me sonríe la suerte y tengo eh, una aceptación. Y como es una revista de impacto en ¿cómo se llama? Thomson Reuters o no sé cómo se llama el índice ese, Scopus, Web of Scopus, Science. bueno, todas esas cosas. Bueno, eh, pues entonces yo jamás en mi vida he programado nada. Mucho de lo que he escrito ha sido por invitación, otras cosas han sido por, por invitación dentro de mis campos de estudio, claro. Otro ha sido por mi propia iniciativa y incluso sin esperanza ninguna de publicación. Cuando se ha publicado ha sido por una circunstancia que de nuevo la diosa Fortuna, mi protectora, me ha sonreído y me ha brindado unas oportunidades en las cuales yo no había pensado, ¿no? Bueno, esta es mi valoración, pero vamos, sin duda, eh, valdría mucho más la, el balance que hagan otros desde fuera, no el que haga yo. Eh, Muchas gracias, querido Lorenzo. Para terminar esta entrevista, eh, tengo una pregunta que podría dar para largo, pero te pido por favor que seas lo más conciso, una respuesta y en la medida de lo posible un tanto corta, y que tiene que ver con el sentido de la vida o los sentidos de la vida. Supongo que fueron cambiando a lo largo de tu recorrido. Entonces, quisiera por favor que nos remontemos tal vez a tus primeros años de universidad, año 62, cuando empezaste, bueno, tú empezaste a los 60, pero en el 62 ya 1960. tú te inscribiste en la corriente del marxismo y empezaste un activismo. Quisiera, por favor, que nos cuentes cómo ha ido cambiando el sentido de la vida para ti y tenemos más o menos unos 50 años en los que podríamos cubrir. Ten la bondad de contarnos cómo fue eso. Vamos a ver, mi primer proyecto vital era sumamente modesto y como el de cualquier compañero, es decir, yo aspiraba a terminar mi carrera, mi licenciatura, obtener el grado de licenciado y no pensaba para nada entonces en ser un científico, ni un filósofo, ni un profesor de universidad. Primero, cuando yo al principio quería estudiar filología clásica, griego, latín, luego cambié en filosofía. Pensar en enseñar filosofía en la universidad hubiera sido
impensable porque entonces, además, primero que no entraba para nada en mi consideración, pero además de haber entrado, si no eras miembro del Opus Dei o próximo, entonces en España no podías acceder a la docencia en filosofía en la Universidad Española. Se enseñaba muy poco, o como mínimo, si no eras del Opus Dei, pues digamos, de alguna de las sensibilidades del régimen franquista. Si no, no había posibilidad. Bueno, hubo alguna excepción, pero, pero bueno, de nuevo, porque en España la amistad puede contar más a veces, pero yo no tenía ninguna amistad que, de la cual valerme, ni, bueno, yo aspiraba a ser profesor de enseñanza secundaria, de bachillerato, en alguna ciudad de provincia. A mí no me gustaba Madrid, yo quería huir, prefería alguna ciudad de la costa mediterránea, cerca del mar, que es lo que a mí. Y luego, pues cuando me hice novio de María Teresa, pues que nos obtuviéramos puestos de profesor en alguna ciudad así de provincia, eh, modestamente y sin otra pretensión. No tenía ninguna otra. Mi primera monografía académica, filosófica, que fue sobre Nicolai Hartmann, desgraciadamente se ha perdido, y fue lo primero que escribí. Eso fue en el año 64, 1964, y la profesora que lo revisó, Mercedes Torrevejano, me dijo, ah, una monografía estupenda. Bueno, lamentablemente, pero no porque me dijeran eso yo me iba a animar, ni lo pensaba a decir voy a dedicarme a hacer filosofía no, sí, a enseñar filosofía en el bachillerato, muy bien, o latín, o griego, o historia, pero bueno, era mi proyecto. Luego me, me enfrasqué en la militancia revolucionaria y mi proyecto vital pasó a ser muy otro, que fue hacer la revolución en España. Eso duró entre el año 64 y el año 72 y, y cuando yo abandoné esa militancia en el año 72, mi proyecto vital era sobrevivir como fuera, porque tenía que huir de todo, tenía que huir de mis excamaradas, tenía que huir de la policía franquista y tenía que huir posiblemente de los servicios norteamericanos, dado que mi militancia era fortísimamente antiimperialista. Dentro de la propia organización, ninguno tenía una orientación tan antiimperialista como la mía. Entonces, ¿en qué medida eso se sabía o no se sabía? Yo lo desconozco, pero siempre tenía el temor, con lo cual era, como yo digo, una triple huida para buscar trabajo en lo que fuera, en lo más humilde. Bueno, el destino quiso que finalmente lo único que se me abrió fue la universidad, y esa circunstancia que yo no había buscado fue la que determinó que a partir de entonces mi opción vital fuera dedicarme a la filosofía, tanto a la investigación como inicialmente más a la enseñanza que a la investigación. Lo de la investigación vino un poco después. Es cuando hice mi tesis doctoral y me di cuenta de que una tesis doctoral de 1100 páginas
en realidad era al mismo tiempo un arranque de investigación, de múltiples investigaciones en metafísica, teoría del conocimiento, filosofía del lenguaje, en lógica, las diversas ramas de la lógica. Bueno, un programa inacabable, evidentemente, pero eso fue lo que me determinó a cogerle el gusto a la investigación, y ese fue mi proyecto de combinar docencia e investigación en la medida de lo posible, de lo cual a veces sufrí, porque bueno, como la vida académica me ha deparado sinsabores, frustraciones, fracasos, hubo momentos en los cuales yo desesperé y dije, bueno, todo esto que estoy haciendo es baldío, es en balde, ¿quién lo aprecia? Eh, por ejemplo, un periodo en Quito en el cual yo, mis alumnos, no, tenía poquísimos, dos o tres, y no les interesaba lo que yo enseñaba. Mis colegas me hacían el vacío cuando era la época de la filosofía latinoamericana de liberación que habían traído los colegas argentinos, y era eso lo que había que hacer. Y como lo mío no era eso, pues bueno, sí, es verdad que se me trataba con cortesía, pero bueno, una cortesía fría y distante, y yo no, al mismo tiempo se me negaban cuando pedía una bolsa de viaje para acudir a un simposio. Se me negaba el jefe de estudios de la universidad, cuyo nombre no recuerdo, hizo un informe diciendo que las retiradas peticiones del doctor Peña de acudir a encuentros internacionales sobre temas que no son prioritarios del departamento va en contra de la lista en fin, de lo programable, eh, por esta, eh, por esta dirección de estudios, o algo así. Bueno, entonces yo pasé por un momento de desesperación y dije, no haría mejor en escribir literatura. eh, Mi talento de escritor, eh, no sería mejor que... Vale, he tenido momentos de mi fe, eh, ha sufrido tropiezos, ¿verdad? Mm, Momentos de desengaño, sobre todo aquel, posteriormente yo no recuerdo ningún otro, ningún otro tipo de problema psicológico de ese tipo, ¿verdad? Pero, pero bueno, entonces sí, a partir de ese momento, pues esos han sido mis proyectos y creo que los he cumplido. Y ahora mi proyecto, pues sería ya de cara al futuro, que es seguir estudiando, seguir investigando, pero, pero con muy pocas probabilidades de seguir publicando. En realidad yo he renunciado a esa perspectiva de la publicación. Bueno, pues creo que sí, en buena medida se puede decir que gracias a esas circunstancias que yo no había previsto, los obstáculos se han superado y he podido cumplir los objetivos de mi vida. Perfecto, muchas gracias, querido Lorenzo. Con esta última pregunta, cerramos esta primera temática de esta nueva serie de entrevistas que están planificadas. Sin más, les agradecemos a los televidentes que nos siguen en esta serie y les invito para los próximos días un tercer episodio que versará sobre la juventud revolucionaria de nuestro querido invitado Lorenzo. Que pasen bien, muchas gracias.